y tengo el placer de presentar a mi columnista Juan Facundo Agostino, alias Juguete Roto, quien prepara la columna disidente. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Manu? Bien, ahora que te escucho a vos mucho mejor. Y me trajiste una efeméride para el día de hoy que no la tenía para nada. Y hoy, 20 de agosto, es el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. ¿De qué se trata? ¿Qué se celebra? ¿Qué se conmemora el día de hoy? Bueno, hoy 20 de agosto se conmemora el Día, ¿no?, del Activismo por la Diversidad Sexual, en recuerdo del fallecimiento de Carlos Jáuregui hace 24 años. Sí, bueno, Carlos Jáuregui es un personaje de la militancia por los derechos de las personas LGBT, ¿sí?, muy importante en nuestro país. Fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, la CHA. Fue luego fundador de Gays por Derechos Civiles, ¿sí? Y entre varias cosas que hizo fue, bueno, uno de el organizador de la primer marcha de la diversidad. Perdón, ¿en qué año me dijiste que falleció? Hace 24 años. Hace 24 años, Hoy. o sea que esta militancia LGBT la venía haciendo más o menos desde los años... Y con el retorno de la democracia. Tremendo, mirá. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hablamos de diversidad sexual? ¿Sí? Ya podríamos empezar por ahí. Bueno, un poco la columna pasada habíamos hablado, bueno, que hay muchas formas de expresar y sentir la sexualidad como personas existen, ¿cierto? Aún así, hoy por hoy la heterosexualidad se sigue presentando como la única normal y aceptable, ¿no?, patologizando y reprimiendo otras formas. Hay un largo recorrido a nivel mundial y a nivel local. Hoy vamos a estar tocando un poco eso, bueno, utilizando la figura de Jáuregui, de Carlos Jáuregui. No se puede hablar de Carlos Jáuregui o de la militancia en el país sin tocar también otro personaje de mucha relevancia, que fue Néstor Perlonguer. Néstor Perlonguer es un poeta, ¿sí?, ensayista y activista argentino que empezó a hacer su militancia ya por los años 70, ¿sí?, influenciado por el Che Guevara, por el Mayo francés, ¿sí?, por el Cordobazo. Empieza a militar en política obrera, pero bueno, con algunos encuentros, ya que el partido, como bueno, las izquierdas de ese momento, eran medio reticentes a poner en la agenda a la homosexualidad, ¿sí? Así que Néstor Perlonguer sale de estos partidos y se une al Frente de Liberación Homosexual, que podríamos ubicarlo como uno de los primeros agrupamientos o agenciamientos en defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Como agrupación política. Claro. Ya que como te decía, las izquierdas de ese momento tenían cierto tinte machista y patriarcal. Sí. Había, de hecho, un cantito que decía: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Vita y montoneros. Uepa, terrible. Sí. Bueno. También el movimiento de mujeres, digo, es solidario a esta época, que se desprenden de las militancias de izquierda, que ponían más relevancia en la situación de clase que de género, y bueno, ahí también podemos ubicar dentro de nuestro país una genealogía de los primeros movimientos feministas. Perdón, hablando de los movimientos de izquierda, sí, de la época contemporáneos a Evita Perón. Exacto, sí, 70... las llamadas feministas socialistas de la época. Exacto, sí. Como, a ver, si bien la izquierda reunió, ¿sí?, a un montón de otredades, digamos, ¿no?, como eran mujeres, homosexuales, otros grupos disidentes, estos mismos grupos igual tuvieron que luego desagregarse, ¿sí?, y armar sus propias asociaciones buscando una agenda más representativa. Como lo que fuera la izquierda trotskista, ¿no? Una cosa así, esta otra rama de la izquierda que surge más o menos en la época del peronismo acá en la Argentina, que difiere justamente de la izquierda leninista, comunista, revolucionaria, y se separa y hace, bueno, una izquierda trotskista, la que conocemos hasta el día de hoy, la que los muchachos, los compañeros trotskistas.
Bueno, aún así, Perlonger, digo... Te pregunto yo, Sí, 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 no, podemos ir pensándolo juntos, digo. Sí, sí, sí. Perlonger sigue sosteniendo una tensión con los grupos gay de la época, porque bueno, él era todo un personaje además, ¿sí? Se hacía llamar La Rosa, era muy afeminado, era muy, bueno, lo que hoy podríamos identificar como una persona queer, ¿no? En aquel momento todavía no estaba instalado ese concepto. Googleando. Sí, igual podemos hacer otra columna sobre lo queer, que es más interesante, ¿sí? Era, de hecho, muy criticado por otros grupos de gays, de homosexuales, ¿sí? Tildándolo como un arengador anarco-queer, ¿sí? Porque él iba en contra de las políticas identitarias, de ponerse etiquetas, ¿sí? Y sobre todo de la institucionalización y la normalización de la homosexualidad. Cosa que, bueno, también digo, hoy podríamos pensarlo como ciertos reclamos, porque dentro de la comunidad LGBT, IQ+, tampoco es un lecho de rosas y es una cuestión donde, donde estamos todos de acuerdo, pero bueno, hay reclamos, por ejemplo, con lo que fue el matrimonio igualitario, ¿sí? O la adopción de niños, ¿sí? Por parejas homoparentales, que muchos grupos estuvieron en contra porque decían que en realidad esas son estrategias de la heterosexualidad como régimen político, sería una asimilación de las sexualidades disidentes a la heteronorma, ¿no? Bueno, sí. Perlonger como que puso un poco el acento en esta situación allá en la militancia de los 70 y bueno, nada, finalmente... nada, con el advenimiento de la democracia, él tuvo un papel muy importante, luego también en el periodo de la dictadura cívico-militar, pero con el advenimiento de la democracia las cosas no mejoraron, ¿m? Y bueno, se exilió a Brasil, y de hecho él se autodenominó como el primer exiliado sexual, digamos. Sí, esto justo estaba leyendo acá en Wikipedia. Lo primero que dice es que se radicó en Brasil desde 1982. Claro, eso, bueno, durante la dictadura. Terminando, sí, la dictadura y ya comenzando la democracia, ¿cierto? Y hablando hay un poema de él que dice, bueno, en este sentido, ¿no? Que venimos hablando. No quiero que me quieran, no quiero que me acepten, ¿sí? No quiero que me comprendan, quiero que me deseen. O sea, él era un militante del deseo, ¿sí? No de la aceptación, de la integración, digamos, la asimilación de la disidencia sexual, sino realmente que el cambio estaba en el deseo. Sí, y al día de hoy, ¿qué tenemos de Frente de Liberación Homosexual? ¿Sigue existiendo esta agrupación? ¿Hay alguna agrupación hija de esta agrupación? Y fue variando, por eso también voy armando esta genealogía. Si bien hoy se conmemora la muerte de Carlos Jáuregui, era imprescindible hablar de Néstor Perlonger y del Frente de Liberación Homosexual. Luego, bueno, dictadura militar por medio, con el advenimiento de la democracia surge la comunidad homosexual argentina, la CHA, luego Gays DC, ¿no? Y bueno, hoy por hoy ya existen muchas más agrupaciones. Podríamos ir ubicando así en una línea de tiempo esta suerte de genealogía de las agrupaciones de los movimientos disidentes o las minorías sexuales, como se dice, ¿cierto? Sí, que son un montón y sería importantísimo, ¿no? A futuro pensar en un frente de agrupaciones de disidencias sexuales porque si no están como los troscos, todos son 450 partidos de todo con bandera roja, pues no se ponen de acuerdo, entonces es difícil, ¿no? De esa manera, teniendo en cuenta también, a ver, el movimiento LGBT, en un momento la discordia interna fue que faltaba una letra más, faltó la Q, hay que agregarla, después hay que agregar un más, y después hay que agregar otra, y después directamente fue tan disidente todo que dijeron, no hay que identificar más. Claro, bueno, es todos estos movimientos postestructuralistas que van en contra de las identidades fijas o los etiquetamientos, ¿no? Esto un poco que Perlonger ya tempranamente por los 70 venía pregonando. En los 90 algo pasó, ¿sí? También podemos hacer una crítica de este asimilacionismo neoliberal de las disidencias sexuales o de la subjetividad heterosexual de los homosexuales, ¿no? Pero bueno, nada, todo entra como a análisis crítico y poder ver también a dónde nos lleva esto. Lo importante en Jáuregui, luego, digo, hablé recién del exilio,
de este exilio sexual de Perlonger con el advenimiento de la democracia, porque cuando, bueno, finalmente vuelven los gobiernos democráticos, hubo una persecución, ¿sí? O sea, las cosas no mejoraron para la comunidad, ya que las razias policiales iban a detener a personas, ¿sí? en los lugares de encuentro de la comunidad homosexual, y también la averiguación de antecedentes. Se manejaban con edictos todavía en plena democracia, con edictos militares. Sí, sí, sí. Habían dos en particular, el 2F y el 2H, que decía algo como que, bueno, los que se exhibieran en lugares públicos con ropa del otro sexo, ya era una cuestión de ir presos, o las personas que públicamente incitaran o se ofrecieran al acto carnal, ¿no? Bueno, además que, bueno, si te agarraban en uno de estos lugares de encuentro, bares, boliches gay, te detenían y además llamaban a tu lugar de trabajo o a tu familia como para exponer un poco esta situación que no era fácil, digamos, ¿no? No, ni hablar. Declararse o aceptarse homosexual. Una forma de institucionalizar fascistamente bueno, lo que se sigue viendo hasta el día de hoy, ¿no? Que también uno, o sea, tampoco va tranquilo por la calle un hombre vestido con ropa de mujer, porque están los boludos de siempre que no tienen en qué fijarse, o tienen una vida, no sé, demasiado aburrida y nada de qué fijarse en sí mismo, que tienen que andar. Sí, tal cual, las cosas no cambian mucho. Ese. Para poner también un poco en contexto mundial, luego, ¿no? Con nuestra llegada, nuestra primavera democrática del 83, la homosexualidad todavía seguía siendo considerada una enfermedad mental, ¿sí? Si bien desde el año 73 la comunidad científica internacional no consideraba que era una enfermedad, recién el 17 de mayo de 1990 la OMS la quitó de la lista de los trastornos mentales. Pero digamos que para el momento todavía seguía siendo considerado un trastorno mental. Sí, no es algo que todo el mundo haya dejado de decir, incluso en el 2020. Y esto también, la dificultad que tiene es que se acopla con la expansiva pandemia del SIDA, ¿no? En el 84 el Times saca toda una nota con respecto a esto de la peste rosa, o sea que vuelve a reinsertar a la homosexualidad como algo peligroso. O sea, esa era la cuestión que ahora también había que luchar. Vino la democracia, pensamos que íbamos a tener derechos, que íbamos a tener visibilidad, y justo aparece esta enfermedad que vuelve a marcar, a patologizar, a criminalizar las sexualidades disidentes. Esa necesidad propia del sistema capitalista de culpar a una minoría, ¿no? De los problemas que cooperen a toda la sociedad humana en su conjunto. Ahora como que el coronavirus es de los chinos, el SIDA es de los gays. Tal cual, sí. Que va construyendo un tipo de identidad sana también, digo. Claro. Porque marcar al otro, marcar una otredad, marcar lo otro como abyecto, también va construyendo lo deseable, lo esperable, lo normal. Si yo soy hétero, no soy infeccioso. Tal cual. Exacto, sí. O yo soy occidental, en este caso, no tengo coronavirus. Claro. Manzana. Bueno, hay un largo camino recorrido, ¿sí? En el 2010 el Senado aprueba la ley de matrimonio igualitario. En el 2012 la ley de identidad de género, hubo movimientos. Ahora quedan próximos desafíos, ¿no? Sería bueno una ley antidiscriminatoria nacional, la integración laboral trans, ¿sí? El cupo laboral trans efectivo, la deconstrucción de la idea de sexo, género, raza, y el aborto legal, seguro y gratuito. Por supuesto, esto reclamamos aquí en Sobre las Cartas de la Mesa. Muchísimas gracias, Juano, por la columna semanal. La semana pasada no pudiste, pero bueno, la semana que viene te esperamos. Sí, por supuesto.